un poquito más, ¿no? En ese sentido, reitero el agradecimiento a Casa Turca. Y nada, si en la anterior jornada teníamos al profesor Miguel Ángel Bunes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en la jornada de hoy tenemos al profesor Emilio Sola. La semana pasada, curiosamente, con Miguel Ángel trajo un ejemplar del libro que acababa de publicar, que era la primera historia del Imperio Otomano, siglo XIV-XVIII, hecha en castellano. Emilio no nos pudo acompañar y me apetece comentarlo porque precisamente él estaba en Madrid en la presentación de un libro suyo, de los dibujos del paraíso de las islas. Libros de la otra parte del currículum secreto. Es decir, como él dice, pues algo así como una utopía libertaria. A mí me gustaría presentar a Emilio, por un lado por su currículum secreto, como él dice. Él, aunque ya estas cosas nunca las dice en voz alta, allá por los años 60 y muchos fue Accessit Premio Adonais por la isla, Premio Café Gijón de narrativa por Hijos del Agobio. Es decir, él ha sido un gran escritor, sigue siéndolo, sigue escribiendo poesía, lindísima si tenéis la oportunidad, pero bueno, hoy aquí lo que nos convoca es más su faceta como investigador, incluso más como investigador que como docente. Ha publicado bastantes libros, la mayor parte de ellos concernientes a historia tiene que ver con el enfrentamiento Habsburgo-otomano o con el mundo en el Mediterráneo en nuestra edad moderna, un mundo de frontera, de renegados, de conversos, de mulaidíes. Él es el padre de un portal que se llama archivodelafrontera.com. Es un lugar extraordinario de encuentro para historiadores y para personas sencillamente que les guste leer historia y documentación original, la mayor parte inédita. Y bueno, tengo la satisfacción, se lo comentaba ahora, de que preparando como estamos los actos de homenaje al Premio Cervantes de este año, al mexicano Fernando del Paso, dado que el Fondo de Cultura Económica y la Universidad de Alcalá cada año editamos un volumen de homenaje al galardonado, que es la única colección que existe en este país en torno al Premio Cervantes, y tiene que ver con el Quijote, viaje alrededor del Quijote, escribía, digo, el Premio Cervantes como, entre otros autores a los que citaba grandes de la creación literaria, se sentía en deuda, curiosamente, con una persona cuyo nombre no resuena en los medios y en las televisiones, que era el profesor Emilio Sola, y José Francisco de la Peña, por un libro, Cervantes y Berbería, publicado precisamente por el Fondo de Cultura Económica allá en el año 95-96, sí, y que en su germen era el primero de una trilogía que sería, junto a Cervantes y la Berbería, Cervantes y Berbería, Cervantes y Sevilla, y Cervantes y Alcalá, y que jamás se llevaron a efecto, pues que estaba en deuda con ese libro porque presentaba o ayudaba a encontrar muchas pistas de la biografía más oscura de Cervantes. Hoy precisamente Emilio viene a hablar de Cervantes y Turquía, y además, es mi opinión, ha prologado una edición del Quijote en árabe que es las líneas maestras por las que creo que hoy va a discurrir, que es especialmente atractivo porque no hace mención o redunda en los aspectos que lo hacen todos los historiadores y críticos literarios, que si la edad, que si los huesos, que si las historias de la biografía de Cervantes, que si héroe, que se mutilaba el Lepanto. No, yo creo que una lectura muchísimo más serena del Quijote, lo que le ha provocado al profesor Emilio Sola son una serie de preguntas y de incógnitas que tienen que ver mucho más con lo estructural, es decir, con lo que realmente ve, adivina, adelanta Cervantes de su sociedad y de la que está por venir. Y creo que esos temas que ahora mismo muchos podríamos hablar, o de hecho los hablamos en la actualidad, están reflejados en esa nueva, en esa perspectiva diferente de ver el profesor Sola el Quijote. Tiene la palabra el profesor Sola. Vale. Muchas gracias, Fernando. Siempre me hace estas encerronas aludiendo a la biografía secreta de Underground.
los dibujos soft y las viejas vaquerías y tal, pero bueno, nos conocemos mucho y desde que era doctorando, ya soy mucho más viejo que él, y yo lo que os traía aquí era justamente el texto. Van a hacer una edición los argelinos en árabe del Quijote. Por fin hay una edición que tradujo al árabe Rifat Atfe en Damasco, y ahora quieren hacer desde Argel otra edición en Quijote. Entonces me encargaron 20 folios y ahora pues los presento aquí en Alcalá. Os leeré un poco ese prólogo al Quijote en árabe de la nueva edición de Argel. Son 18 folios o por ahí, supongo que no, si se alarga mucho pues lo corto un poquito, lo recorto un poco, pero quería presentaroslo aquí, pues a ver, como primicia total, dentro de esa semana turca. Argel es para el Imperio Otomano, un poco como América para la monarquía hispánica. Eso lo dice Antonio Sosa, un compañero de Cervantes en Argel cautivo, lo comenta así, dice: esto es para los turcos como América para los españoles. Aquí vienen a buscar fortuna también, es un apéndice colonial un poco. Por eso esto va más de Cervantes y Argel, pero es como si fuera Cervantes en Turquía. Y quiero, este prólogo también quisiera fuera un homenaje a Francisco Márquez Villanueva, que murió hace un par de años o 3, un cervantista lucidísimo, espléndido, y su último libro antes de morir, pues salió el mismo año que murió, se titula Moros, Moriscos y Turcos de Cervantes, ensayos críticos. Y es un libro estupendo y sobre todo a mí me descubrió el trasfondo intelectual y cultural de la época de Cervantes, que respalda esa obsesión de Cervantes por el matrimonio mixto. En cuanto te descuida, Cervantes se casa a un moro y una cristiana, o a un cristiano y una mora. Un musulmán y una cristiana, claro, tendrá que, si la mora Zoraya tiene que bautizarse, porque si no, no se puede publicar un matrimonio así, pero a la gran sultana no la casa con el sultán de Turquía, a la Catalina de Oviedo, y no, o sea, que el matrimonio mixto funciona mucho en la obra de Cervantes. Yo no entendía por qué, y es este libro de Márquez Villanueva el que por fin aclara ese entorno intelectual en el que surge esa obsesión por el matrimonio mixto, justo por el problema de los moriscos en España. Pero voy a leerlo para que no sea y así ya pues veis un poco el texto. Como suma total, Cervantes recibió en Argel la clase de enseñanza que no hubiera podido darle ninguna universidad del mundo, dice Márquez Villanueva. Entonces dice: los 5 años de Cervantes en Argel fue como una carrera de historia, sociología y economía, todo junto. Aprendió tanto como no hubiera podido aprender en ninguna universidad del mundo. Esta afirmación inicial tan rotunda procede del último libro de uno de los mayores y más lúcidos maestros del cervantismo, Francisco Márquez Villanueva, publicado poco antes de su muerte y que representa su testamento crítico más refinado. Cervantes no se puede entender sin sus 5 años de estancia en Argel, experiencia que siempre llevó tatuada en el alma y que está en la base de su ecuanimidad maestra, de su finura literaria. En lo referente a la comprensión del mundo mediterráneo global del momento, entre el enfrentamiento y la necesidad de gran síntesis pacificadora, sin duda que Cervantes es único en el panorama literario europeo clásico del momento y en muchos aspectos también en el panorama literario global actual. Cervantes vio en Argel desde primera línea, como observador atento, la irrupción del mundo moderno que desborda los esquemas ideológicos y religiosos medievales y abre las puertas a ese nuevo Dios al que Cervantes da un nombre bien concreto: el interés económico, el dinero. Lo dice en el primer escrito de envergadura a su vuelta de cautiverio argelino, la obra de teatro Trato de Argel, que integra esa afirmación en el largo recitado
que realiza el cautivo Aurelio, añorando la pérdida de la esperanza en una edad de oro en la que todos los hombres eran iguales, no había tuyo y mío, y no había servidumbre ni cautiverio. Los nuevos tiempos han hecho de la guerra un negocio y hasta al hombre lo han convertido en mercancía. El trato de esclavos, el trato de cautivos, es como el petróleo de la época. Ellos mueven las galeras del Mediterráneo a brazos, etc. Es una mercancía más y muy cara. Vislumbra en Argel lo que está comenzando a suceder en todo el mundo con la expansión colonial europea, iniciada por españoles y portugueses, sí, pero a la que se estaban empezando a unir todas las grandes monarquías europeas. Argel ya fuera vista como República Popolare, como la llama Salvago, un genovés, o República Corsaria, como la llama Cervantes mismo, se le aparecía como ensayo general de esos nuevos tiempos que se avecinaban o en los que estaban ya inmersos, que extendieron por todo el mundo las nuevas fronteras que en el Mediterráneo habían sido ensayadas durante siglos de enfrentamientos e intercambios, y en donde se había ido fraguando Europa. Una formulación posible para precisar aquello que estaba sucediendo. El Mediterráneo, la frontera más íntima de Europa. Y otra apreciación con ella relacionada, la galeota corsaria como emblema de esos nuevos tiempos del capitalismo comercial que se inauguraba y que iba a ir evolucionando hacia el capitalismo financiero que disfrutamos y sufrimos hoy. No en vano un compañero de cautiverio de Cervantes en Argel, Antonio de Sosa, comparaba a Argel de los turcos con la América de los hispanos, su frontera colonial, a donde las gentes de Anatolia, como las de Castilla a América, iban a buscar fortuna y medro social. Ese es el mayor aprendizaje que Cervantes se trae de Argel, sin duda, de esas enseñanzas que no habría encontrado en ninguna universidad de su época. La captación de los tiempos nuevos en los que el comercio, el corso y las finanzas se integran de tal manera que hacen surgir un hombre nuevo, un hombre moderno, homo economicus, el hombre económico moderno, en el que el ascenso social está desvinculado de los viejos valores de linaje y del honor, y cada uno vale tanto cuanto tiene. A la tradicional sociedad estamental está sucediendo una sociedad que luego se denominará de clases, y los ideales tradicionales, como los caballerescos, comunes a las diferentes leyes y creencias religiosas de diferentes tiempos y lugares, como lo muestran los diferentes códigos de mamelucos o genízaros, hidalgos o samuráis, están siendo desbordados y sustituidos por esa modernidad económica que termina por imponerse por doquier. De eso, precisamente, irá su relato máximo, El Quijote, y sin duda que su experiencia argelina fue decisiva para la constatación de esa nueva realidad. El joven Miguel de Cervantes volvió de Argel con 33 años y muchas ilusiones literarias que consideraba sin duda una puerta de entrada para algún oficio honorable en el gran aparato burocrático de la monarquía hispánica. Terminaban así, de alguna manera, sus años de formación juvenil que le habían brindado unos estudios humanísticos primeros de relativa profundidad, aunque no universitarios, y una experiencia vital dura después como soldado, en su doble faceta de lucha en el frente, soldado con heridas de guerra, honor y recomendaciones, y luego cautivo para un joven humanista de activa curiosidad intelectual y gran lector, supusieron sin duda esa universidad peculiar que Márquez Villanueva sitúa en Argel como metáfora potente. Y la pieza de teatro Trato de Argel, con su lúcido análisis de la modernidad que se avecinaba y estaba echando profundas raíces ya, es prueba patente y suficiente de ello. Que el joven Cervantes, de regreso del cautiverio argelino, tenía pretensiones de encontrar un oficio cortesano es claro por varias razones. Las cartas de recomendación con las que volvía de Italia, una de ellas del propio Juan de Austria, tenían ese sentido de propiciar una merced real como recompensa a sus servicios prestados en la guerra. Al perderlas en su cautiverio argelino, el joven Cervantes las sustituye con otros dos documentos excepcionales que han llegado hasta nosotros. El primero de esos documentos es la Epístola a Mateo Vázquez, un largo poema narrativo que el secretario real conservó entre sus papeles y que hoy se sabe que es una obra cervantina. Después hay un estudio de José Luis González Sánchez Molero
muy buena ya, que ya fija definitivamente este poema, que era problemático con la obra de Cervantes directamente. Y una copia autógrafa que hizo un compañero de Cervantes de cautiverio, don Antonio de Toledo, futuro conde de Alba de Liste, sin duda su primer introductor cortesano al ser portador de la misiva a su regreso de Argel. De alguna manera se puede decir que ese documento sí obtuvo un resultado inmediato. Por entonces, en 1580, cuando Cervantes vuelve de Argel, la corte se había trasladado a Lisboa con Felipe II allí para terminar de gestionar la incorporación de Portugal a su corona, y allá que se dirigió Cervantes nada más regresar de Argel como cautivo liberado, obteniendo de inmediato un encargo concreto y bien pagado: viajar a Orán a buscar información sobre la venida del almirante de la flota otomana, Uruch Ali, en el país cervantino del Quijote, en el momento en que se habían firmado unas treguas con el sultán otomano. Correo de avisos o espía, se podría decir, con 200 escudos para realizar esa misión relámpago, pues al final de la primavera fue y vino a Orán vía Cartagena y trajo consigo lo que luego él llamó los papeles del alcaide de Mostagán. Recién llegado del cautiverio argelino, pocos meses atrás, era un hombre experto por ello y cumplió su misión convenientemente. El segundo documento que Cervantes hizo elaborar en Argel, ya rescatado allí, u hombre franco, como se decía, es la Información de Argel, un extenso informe testifical refrendado por el recaudador de cautivos Fray Juan Gil, con el testimonio o deposición de una docena de compañeros de Cervantes allí cautivos. El último de los deponentes o declarantes es Antonio de Sosa, el mejor conocedor de los asuntos magrebíes del momento. El ejemplar conocido hoy de ese segundo documento procede precisamente del Archivo General de Indias de Sevilla, a donde llegó acompañando a una solicitud de Cervantes de ser recompensado por sus servicios con un cargo de gobierno menor americano, lo que pone al documento en relación directamente con la petición de un puesto en la administración de la monarquía de un oficio con sueldo. En las dos ocasiones se solicitó aquella gracia o merced que, sepamos, le fue denegada la petición, aunque sí tuvo otros cargos oficiales, también menores, relacionados con el cobro de impuestos, diríamos hoy, o con los abastecimientos militares o navales, mejor. Pero es posible que para estos trabajos contaran más sus amistades personales que estos documentos elaborados para que en la corte influyeran en la concesión de alguna merced o favor. La publicación de su primera obra literaria en 1585, La Galatea, y su dedicatoria a Ascanio Colonna, por entonces estudiante en España y un año después cardenal, a su vuelta a Italia, en 1586, parece claro también que está relacionada con ese interés en tener apoyos cortesanos para esa obtención de mercedes. Un reciente libro de Patricia Marín Cepeda así lo expone de manera muy convincente: la estrecha relación entre la obra literaria de un escritor en ese momento y la necesidad de obtener patronazgo en la corte para obtener oficios de la administración. La Galatea es para esta autora la presentación del escritor Cervantes en la corte y su primer intento de búsqueda de mecenas en ella. Ascanio Colonna, sin embargo, salió para Roma a raíz de la salida de la novela de Pastores cervantina y poca influencia iba a tener en la corte española, aunque sí más en la pontificia, a pesar de que por muerte reciente de su padre, el virrey de Nápoles, Marco Antonio Colonna, había quedado al frente de la poderosa familia nobiliaria. Cervantes debió confiar en su trabajo literario en ese tiempo, recién vuelto a España de Argel, a pesar de que pronto se desengañó de esa posibilidad, sobre todo la del teatro, que es la que por entonces podía dar más beneficios económicos. El éxito pronto de Lope de Vega terminó por eclipsar las esperanzas cervantinas. No obstante, el significado que Trato de Argel sea precisamente la reflexión máxima cervantina sobre esa Argel como metáfora de la modernidad y que fuera una pieza teatral, tal si fuera un teatro de avisos para informar a todo el mundo de aquella realidad tan lúcidamente entrevista. Pero era una reflexión demasiado depurada y sutil como para ser entendida fácilmente por todo el mundo en el espectáculo teatral, un espectáculo popular que necesitaba de más simples argumentos. La complejidad literaria cervantina inicial también se aprecia en la Galatea, demasiado anticonvencional como novela de pastores, con demasiados puntos oscuros o inquietantes como para no significar, como luego sería con el Quijote,
un agotamiento del género al ser también su punto culminante o superador de modelos o del propio género novelístico pastoril. Para que los méritos literarios, poesía, teatro o novela, en el caso de Cervantes, contribuyesen a una carrera cortesana, por otra parte, hacía falta también un tipo de aptitudes y relaciones con esos grandes patronos cortesanos, como se aprecia en el epistolario del cardenal Colonna que estudia Patricia Marín, por ejemplo. Muchas de esas cartas son de amigos de juventud de Cervantes, como Luis Galvez de Montalvo o Pedro Fernández de Navarrete, que obtuvieron oficios con sueldo por patronazgo del cardenal al que acompañaron a Roma a su vuelta a Italia en 1586, pero como contrapartida a otros servicios y siempre expuestos al humor de su patrón. Se consideraban hechuras suyas y el patrón les daba su ser y la esperanza de medrar solo era posible a su sombra. Se puede captar en este tipo de correspondencia una suerte de retórica de la servidumbre, que en el caso de Cervantes, tras sus 5 años de cautiverio o esclavitud, servidumbre en grado supino, debía resultar especialmente dolorosa, por no decir repulsiva o atroz. Para el joven Cervantes, esa peculiar forma de medro en la corte debía sobrepasar sus habilidades y voluntad, sin duda, tal como expresa por boca del licenciado Vidriera cuando indica: yo no soy bueno para palacio porque tengo vergüenza y no sé lisonjear. Él no vale para cortesano, pues, porque tiene vergüenza y no sabe lisonjear, lo que equivale a despreciar a los cortesanos como sinvergüenzas y lisonjeros. Es la plasmación del fin de las ilusiones juveniles de Cervantes treintañero, y con más contundencia lo expresa por boca del mismo licenciado Vidriera, ya recuperada la razón cuando es rechazada su petición de un objeto cortesano. Se despide de la corte con unas amargas palabras que se nos antojan el hondón de la misma sensibilidad cervantina. Oh corte, que alargas las esperanzas de los atrevidos pretendientes y acortas las de los virtuosos encogidos, sustentas abundantemente a los truhanes desvergonzados y matas de hambre a los discretos vergonzosos. El fin de las ilusiones, el fin de la juventud. Sinvergüenzas o desvergonzados y atrevidos o lisonjeros frente a virtuosos o discretos, pudorosos o vergonzosos. Y en una pieza literaria, el licenciado Vidriera, que hoy nos parece un ensayo general de lo que suele desarrollar Cervantes, de lo que luego desarrollará Cervantes en el Quijote. Un niño, Tomás Rodaja, que no quiere decir su origen hasta que no pueda honrar con sus méritos a sus padres y patria, viaja a Salamanca para estudiar y pasa también por la vida de soldado. Pierde la razón por un hechizo de amores y pasa a ser reconocido con un nuevo nombre, licenciado Vidriera, así como por su agudeza a la hora de ver de una manera crítica su entorno social, como loco sabio o loco cuerdo. Una vez recupera la razón, su nombre se dignifica de alguna manera como Tomás Rueda o licenciado Rueda, pero ya no es reconocido por su entorno como antes, no ve por ello recompensados sus méritos como licenciado y abandona la corte con esas palabras que expresan el fin de sus ilusiones de medro social. Es de alguna manera el mismo recorrido vital de un Alonso Quijano o Quijada o Quesada, Don Quijote de la Mancha cuando loco sabio o loco cuerdo, que a todos admira y hace reír y que cuando recupera la razón recupera su nombre dignificado, Alonso Quijano el Bueno. Al final del proceso, Tomás Rodaja se despide de la corte. Al final del proceso, Alonso Quijano muere. En ambos casos se cierra un ciclo vital decisivo, el fin de las ilusiones juveniles o la muerte. El Quijote es una obra de madurez de Cervantes, de un Cervantes ya cincuentón. Es una obra de largo aliento cuya escritura dicen algunos que se inició en la cárcel de Sevilla, en uno de los episodios de encarcelamiento del autor por asuntos de cuentas mal hechas. Tal vez la pensara como una novela ejemplar más de las numerosas novelas cortas que debía tener escritas ya en los años 90 del siglo XVI, cuando la crisis de los últimos años de Felipe II estaba llegando a su paroxismo en los años mismos de la muerte del rey en 1598. Una lectura atenta de los 9 primeros capítulos de la primera parte del Quijote parece sugerir esa posibilidad.
Los 8 primeros capítulos son un relato similar a las otras novelas ejemplares de Cervantes en cuanto a duración y desarrollo. 2 horas de lectura, como recordará el autor en el capítulo 9, que termina con 2 caballeros enfrentados, Don Quijote y el vizcaíno Sancho de Azpeitia, a caballo y con las espadas en alto, sin definir el final de la historia. Los 7 capítulos primeros habían narrado todo lo esencial del proyecto literario del autor, el caballero loco por la lectura de novelas de caballerías, que decide salir al campo a buscar aventuras y convence para ello a un vecino suyo, rústico labrador Sancho. La ceremonia bufonesca de armarse caballero en una venta, confundiéndola con un castillo, las aventuras más famosas, como la de los molinos de viento o los batanes, la confusión de rebaños de ovejas con ejércitos, la vuelta a casa del loco entre engaños y alucinaciones, la alarma de su familia y amigos, el cura y el barbero, la quema de libros y la salida al campo de la pareja protagonista para emprender nuevas aventuras. El capítulo 8, que arranca con la aventura de los molinos de viento, supone una culminación de la historia que podría ser previa al remate final, como si el autor Cervantes, que había investigado sobre el personaje Quijote sin encontrar datos en los archivos de La Mancha o en otros autores, dudara si poner fin a las aventuras del caballero loco y su escudero con un golpe del vizcaíno don Sancho de Azpeitia que pusiera al manchego fuera de juego. Y es por ello que el capítulo 8 se alarga y demora al final. Parece que nos anima el autor Cervantes a cerrar esa historia así, duda y deja a los 2 personajes, Quijote y Sancho de Azpeitia, con las espadas en alto y se disculpa. No ha conseguido averiguar cómo terminó aquella batalla y deja el asunto en suspenso. Este es uno de los momentos más emocionantes de captación de la tensión de la creación literaria de un autor que un buen lector puede recordar. Cervantes se lanza al prodigioso capítulo 9 de esa primera parte de la que sería su novela máxima, concluyendo que los 8 primeros capítulos constituyen por sí mismos un todo literario, una primera parte de la historia que quiere contar. Y levanta el vuelo con la invención de un autor para su obra de ficción y un autor arábigo y manchego, Cide Hamete Benengeli. Para muchos cervantistas, ese es el momento culminante de la creación de la novela moderna, la invención de ese segundo autor y por ello el distanciamiento del autor de su obra y sobre todo el logro de la libertad de expresión y las alas de su creatividad literaria misma. El Quijote mismo, como ese ensayo general previo que ese licenciado Vidriera, el loco cuerdo o loco sabio que dice verdades y asombra a todos con su lucidez de juicio, ya era un recurso literario refinadísimo para tener la máxima libertad de expresión como autor, como creador literario. A una afirmación arriesgada o peligrosa o sospechosa de radicalismo social o político, el autor puede responder con tranquilidad. Eso no lo digo yo, lo dice un personaje ficticio que está loco, sea este Don Quijote, sea el licenciado Vidriera. Una maravilla como artilugio o aparato literario, que ahora el autor Cervantes refuerza con un segundo autor al que no cesará de elogiar a medida que avance el relato, tildándolo de sabio historiador o de verdadero autor, hasta convertirlo en garantía de veracidad literaria de la historia cuando aparezca el falso texto del Quijote de Avellaneda en 1614, ya avanzada la redacción de la segunda parte de la obra de Cervantes, que aceleraría su redacción para sacarlo lo antes posible como fue. A partir de entonces, Cide Hamete Benengeli se convierte en el autor fidedigno al que hay que creer frente al falso Avellaneda, y Sancho Panza mismo se verá reflejado en la narración de Cide Hamete Benengeli y se verá insultado en la narración del falso Avellaneda. Cide Hamete Benengeli, arábigo y manchego, morisco por lo tanto, pasa a convertirse en la cuarta pata fundamental de esa gran construcción literaria que es el Quijote, y así lo expresa rotundo Cervantes en el capítulo 40 de la segunda parte del Quijote, que comienza con uno de los innumerables elogios al autor Cide Hamete. El capítulo 40 de la segunda parte es ya al final de la novela. Dice: real y verdaderamente, todos los que gustan de semejantes historias como esta deben demostrarse agradecidos a Cide Hamete, su autor primero, por la curiosidad que tuvo en contarnos las mínimas de ella, sin dejar cosa por menuda que fuese. Para Cervantes ya, a esas alturas del relato muy avanzado, Cide Hamete es el autor primero,
es el portador perfecto de su creatividad literaria desbordante, casi el garante de esa fertilidad creativa, y por ello ese autor en la sombra que llega a definirse como mero traductor del texto decididamente exclama: «Oh autor celebérrimo, oh Don Quijote dichoso, oh Dulcinea airosa, oh Sancho gracioso, todos juntos y cada uno de por sí viváis siglos infinitos para gusto general y pasatiempo de los vivientes». Todo lector del Quijote recuerda, hasta convertirlo en lugar común, el arranque de la primera parte de la novela, ese en un lugar de la Mancha, uno de los arranques de relato más emblemáticos de la literatura universal. Y sin embargo, pocos recuerdan el arranque contundente de la segunda parte de la novela, tan escueto y sobrio como el primero. Cuenta Cide Hamete Benengeli en la segunda parte de esta historia y tercera salida del Quijote, etc. Este arranque es querido así por Cervantes, el autor que se esconde bajo ese primer autor literario que es Cide Hamete, y sin duda que lo quiere así para contraponerlo al falso Avellaneda, que le había robado el personaje literario al mismo tiempo que lo insultaba como autor. A pesar del dramatismo de la cuestión morisca en la España del momento, con la reciente expulsión de 1609, entre la salida de la primera parte y la segunda, Cervantes quiso que Cide Hamete Benengeli siguiera siendo musulmán, pues no quiso cristianarlo en ningún momento de la obra, al revés de lo que había hecho con otros personajes como la bella Zoraida de Argel, a la que tuvo que hacer cristiana para que pudiera casarse con su enamorado Rupert de Viedma, cristiano viejo de los Montes de León, en la novela El cautivo, inserta en la primera parte del Quijote. A Cide Hamete le respeta su ser arábigo y manchego con plenitud, e incluso lo cita como ejemplo de que con la luz natural, sin la lumbre de la fe, cualquier hombre puede conocer las verdades de la naturaleza y ser por ello un hombre civilizado. Lo hace al principio del capítulo 53 de la segunda parte del Quijote, cuando le llama filósofo mahomético. Es otro de los rasgos cervantinos más refinados y lo desarrollará sobre todo en su último gran proyecto literario, la novela póstuma Los trabajos de Persiles y Sigismunda, Historia septentrional, en donde contrapone civilización y barbarie desde el arranque mismo de la narración. Bárbaros son los hombres que no tienen fe ni ley, frente a civilizados, que son los hombres que tienen una fe y una ley, ya sea esta la de Moisés, la de Mahoma o la de Cristo. Es un rasgo cervantino, de alguna manera único en nuestra literatura clásica del siglo de oro, ese respeto al otro de otra ley o fe, en este caso el musulmán, y su plasmación máxima se da en una obra de teatro que se desarrolla también en Argelia, en el entorno de Orán y Canastel, protagonizada por un soldado español a quien el autor da su propio apellido, Saavedra, don Fernando de Saavedra. En el desarrollo de los episodios, el comportamiento caballeresco se sobrepone a la diferencia religiosa de los caballeros, y como consecuencia surge la fórmula mágica cervantina en una despedida entre un caballero cristiano y otro musulmán, Ali Mitrel. Cuando Ali le dice a ese soldado cristiano: «Tu Cristo vaya contigo», le responde el otro: «Tu Mahoma Ali te guarde». Dos versos de 8 sílabas perfectos para definir una postura vital e intelectual única que yo conozca en nuestros clásicos, que complementa perfectamente ese mensaje cervantino de que por encima de las diferentes lumbres de la fe religiosa está la luz natural y de la razón, que es la que hace a los hombres iguales en inteligencia y posibilidades. El gran proyecto del justnaturalismo, la razón y la ciencia, de la modernidad mejor y más fecunda, en fin. Hasta el final de la novela, la figura de Cide Hamete Benengeli mantiene su importancia alta en la mente creadora de Cervantes. Sus elogios han sido constantes a lo largo de toda la obra. Sabio y atento historiador, puntualísimo escudriñador, flor de historiadores, ya en la segunda parte le hace decir explícitamente por 3 veces «bendito sea Alá», y le llega a tildar, como vimos, de filósofo mahomético, que por la luz natural de su inteligencia comprende las verdades de los fenómenos naturales. Más aún, a ese historiador puntualísimo le cabe el elogio que dedica el narrador Cervantes al autor primero de la obra, nuestro Cide Hamete. Para componer historias y libros de cualquier suerte que sean, es menester un gran juicio y un maduro entendimiento, pues la historia es como cosa sagrada, porque ha de ser verdadera, y donde está la verdad, está Dios en cuanto a la verdad. En la mente paradójica de Cervantes, ya al final de la novela,
piensa en un último paralelismo enaltecedor de su figura de autor al compararle indirectamente con Homero, el más prestigioso poeta clásico griego, componiendo irónicamente, como toda la obra es pura ironía, la Grecia, contraponiendo la Grecia clásica con la Mancha, aunque la gloria del personaje Quijote vuelve a primar aquí sobre la gloria del autor Homero Cide Hamete. Este fin tuvo el ingenioso hidalgo de la Mancha, cuyo lugar no quiso poner Cide Hamete puntualmente, por dejar que todas las villas y lugares de la Mancha contendieran entre sí por ahijársele y tenérsele por suyo, como contendieron las 7 ciudades de Grecia por Homero. Y ya todo el resto del capítulo, último de la novela cervantina, es el canto de Cide Hamete a su péñola, a la pluma con la que escribió la obra. Y el prudentísimo Cide Hamete dijo a su pluma, etc. El autor y su obra, Cervantes y Cide Hamete, Don Miguel y Sidi Ahmed, son una pareja o artefacto literario de gran potencia creadora y ambos se van intercambiando a lo largo de la obra. Sidi Miguel, Don Ahmed, como Sidi Ahmed, Don Miguel, puntos de vista y opiniones, gracias y donaires, bromas y veras. En un momento en el que Sancho lamenta ante Don Quijote que Cide Hamete Berengeli sea moro con la mala fama que tienen de mentirosos y juega irónicamente con su apellido por la semejanza que tiene con la berenjena, que tanto le gusta en su dieta alimenticia, Don Quijote le pone en su punto con esa ecuanimidad cervantina socarrona pero verdadera. Tú debes, Sancho, dijo Don Quijote, equivocarte en el sobrenombre de ese Cide, que en arabio quiere decir señor. Recientemente han conseguido los cervantistas darle el nombre de Cervantes a una estrella de la constelación del altar, la Muarae OHD 160691, situada a unos 50 millones de años luz de la Tierra, pero visible a simple vista, sin embargo, desde ella, y a sus 4 planetas, el BCDY, el nombre de Dulcinea, Rocinante, Quijote y Sancho. Es una verdadera lástima la ocasión perdida para escuchar la verdadera voz de Cervantes a este respecto y no haber sumado el nombre del autor celebérrimo Cide Hamete al cuarteto motor de la novela máxima moderna como un planeta más en torno a la estrella Cervantes. No cambian a Cide Hamete por un caballo, por Rocinante, ¿no? Una especie de broma, una especie de... Cuando Cervantes en ese texto dice, estos son los 4 motores un poco del mundo. La novela El cautivo en el corazón del Quijote. No sé cómo... Bueno, sí, ya es bastante bueno, aquí paso a analizar ya la novela. Voy a contároslo porque si no, esto se alargaría mucho, supongo, y quedaría más monótono. La novela El cautivo es todos los cervantistas dicen que la primera parte del Quijote es más atemporal y la segunda mucho más anclada en la realidad del momento, salvo en el caso de la novela El cautivo, que la novela El cautivo es para Camamis, por ejemplo, la primera novela histórica moderna. Se desarrolla en Argel y es la historia Ruy de Viedma, que está cautivo en Argel y en el rescate, a su rescate lo ayuda una mora, la bella Zoraida, la hija de Agimorato, le dice. Agimorato es un personaje real de Argel, es un musulmán nuevo o renegado o muladí de origen húngaro, que es el hombre más rico de Argel y que había sido embajador en Fez y estuvo a punto de venir como embajador a Felipe II en torno a la guerra de las Alpujarras, pero bueno, era el hombre más rico de Argel y tenía la hija más bella de la ciudad, que se casa con Abdelmelek, que es un exiliado marroquí, que luego los argelinos ayudarán a que recupere el reino de Fez y será el nuevo rey de Marruecos, y muere en la batalla de los Tres Reyes de 1578 junto a Don Sebastián y el negro rey de Fez, Al-Mutawakkil. O sea, Abdelmelek, Al-Mutawakkil y Don Sebastián son los 3 reyes que mueren en Alcazarquivir en 1578. Pero la mujer de Abdelmelek, la hija de Agimorato, se había quedado en Argel y tenía un hijo, Ismael, que luego usarán mucho los turcos para presionar a Marruecos, porque es posible heredero del reino de Marruecos. Y esta viuda del Melek se casa con Hassan Veneciano, que es el rey que está en Argel cuando está allí Cervantes cautivo. Es un veneciano, también musulmán nuevo o muladí,
que viajará con esta viuda de Abdelmelek ya como su esposa a Estambul, y tendrá al hijo de Abdelmelek, Ismael, como un rehén para presionar al reino de Marruecos para sus intereses políticos, etc. Por lo tanto, esta hija de Hagi Morato le da el nombre Cervantes, este nombre tan simbólico de esa Argel que él conoce personalmente. La casa con este Ruy de Viedma, el leonés. Ya vemos ese matrimonio mixto entre una argelina, una bella argelina, y un hidalgo cristiano viejo hidalgo. Y se vienen a España. Eso es un poco la historia del cautivo. Son 3 capítulos del Quijote y básicamente es este matrimonio mixto bastante espectacular. Esta es un poco la historia de esa novela del cautivo, que es de plena actualidad en el momento, ¿no? Y que termina en esa especie de matrimonio mixto que glosa muy bien Martínez Villanueva, poniendo el ejemplo del problema morisco. Con el problema morisco hay la política del duque de Lerma o de Felipe III, todos los grandes teóricos expulsionistas pues tienen sus obras publicadas en la época, pero hay un hombre interesantísimo que es Pedro de Valencia, que es el mejor discípulo de Arias Montano, que tiene una obra sobre los moriscos que no se publica hasta 1997, o sea, hasta 400 años después de estar escrita, y ahí coge lo que él llama la permistión, el concepto de Séneca, que habla de los matrimonios mixtos para normalizar una sociedad en la antigüedad, la manera de hacer ciudadanos a extranjeros. En Roma pasaban por la solución, el hecho conyugal, en vez de tratar el problema con la espada o violentamente. Esta es una opinión muy interesante, pero que es ocultada en la época, a principios del siglo XVII, porque no interesa, porque la política oficial de los moriscos es expulsionista. Hay también un morisco que es jesuita, Ignacio de las Casas. Fijaros, un morisco jesuita que tiene un hermano que está en Argel musulmán. Y también ofrece también la posibilidad de matrimonios mixtos para legalizar a esta población morisca, una forma pacificadora de integrarla, de distribuirlos por España y que desaparezcan como nación autónoma, etc. Son casos pues bastante exóticos, bastante inquietantes incluso para una mente casticista del momento, y de ahí es donde Cervantes conoce perfectamente estos medios intelectuales, coincide con Pedro de Valencia y con Arias Montano cuando es viejito, que vive en Sevilla, cuando Cervantes está en Sevilla también, conoce estos círculos renacentistas tardíos, y luego en Madrid también a principios del siglo XVII también está en contacto con estos autores más interesantes de esa generación de Cervantes un poco. Por ejemplo, Pedro de Valencia es un hombre de la misma generación de Cervantes, nace en el 55, es un poco más joven que Cervantes, que ha nacido en el 47. O ese entorno culto el traductor del entorno del duque de Saboya, del que es secretario Juan de Urbina. Juan de Urbina será un compadre de Cervantes. Juan de Urbina tiene un hijo con la hija de Cervantes y le deja una casa en la red de San Luis, y luego casan a esta... es una manera de reconocer al hijo. Luego casan a la hija de Cervantes con un antiguo cautivo en Argel, Molina, y terminan en pleitos, y Cervantes y Juan de Urbina tienen que andar ahí resolviendo los pleitos del problema de su hija y su marido, que les pide más dinero, etc. Tienen una relación muy estrecha, y Juan de Urbina es el secretario del duque de Saboya, que será el encargado del traslado de los moriscos de Ricote, por ejemplo, en 1614, etc. O sea, Cervantes está perfectamente en contacto con estas corrientes más interesantes del pensamiento y de los medios políticos
decisorios, y de ahí esa obsesión suya por el matrimonio mixto, que a mí me sonaba como muy rara también, pero que está perfectamente entroncada con ese pensamiento de estos intelectuales más heterodoxos o más modernos, podríamos decir, de ese momento. Del entorno del duque de Saboya, claro, los Saboya pues son estos nobles italianos muy mimados por los Habsburgos, pues esos duques de Saboya son los que, uno de ellos es el que cuando bautizan al futuro Felipe IV, pues él le saca, le lleva en la pila bautismal en 1605. Luego uno de ellos también pues eran virreyes en Cataluña o en Aragón, otro es el encargado del transporte de los moriscos, es una familia muy notable, y de su entorno pues son pues grandes, Botero por ejemplo, y el traductor de Botero al castellano es también alguien del entorno este. Cervantes está en contacto con esta gente, pues con el traductor de Gaspar de Añastro y Sunza, que es el traductor de Bodino, o de Jean Bodin, el francés, o con el traductor de Botero también, con el propio Botero que viene, etc. Es ese entronque con esta gente, son hombres de la generación de Cervantes y hay comunicación directa entre ellos, y todo esto es pues un complejo entramado interesantísimo que aclara muy bien el libro de Márquez Villanueva. Esto es, bueno, lo de los matrimonios mixtos, os decía, al final del Quijote ya, ese otro personaje que es el morisco Ricote, y sobre todo su hija Ana Félix. A su hija Ana Félix también le busca un novio cristiano viejo, un mayorazgo cristiano viejo que es Gaspar Gregorio. Y la aventura de Ana Félix es una de las últimas aventuras así más novelescas, cuando el morisco Ricote, que es vecino de Sancho, se va a buscar un sitio para ir porque los han expulsado de España, va hacia Augusta porque allí hay libertad de conciencia, dice, allí pueden, él ya no sabe si es moro o cristiano, pero dice que bueno, que ya Dios le entenderá y le dirá cómo tiene que hacer, y que lleva a su familia. Pero cuando va a buscar ese sitio, un hermano de su mujer, que es muy musulmán, lleva a la mujer de Ricote y a su hija Ana Félix, las lleva a Argel. Y el novio Gaspar Gregorio sale detrás de su novia porque está muy enamorado y se va detrás de ellos hasta Argel. Y entonces cuando están Quijote y Sancho y Ricote en Barcelona, aparece por ahí una galeota corsaria que viene de Argel con un arráez o con un capitán de barco muy guapo, que es Ana Félix vestida de varón, y están a punto de ahorcarla hasta que la reconocen. La reconoce el Ricote y Sancho, y entonces ya la salvan, y ella dice que se queda en Argel su novio Gaspar Gregorio, vestido disfrazado de señora para no correr peligro. Entonces va un musulmán nuevo, un renegado, que viene con ella en el barco, va otra vez a Argel y trae al novio de Ana Félix. Y todos miman ese nuevo matrimonio mixto de Ana Félix la morisca con el mayorazgo cristiano viejo Gaspar Gregorio, y dicen que van a conseguir en la corte que con dádivas se consigue todo, pues que se queden en España. Son buenos católicos cristianos y muy guapos, y además son ricos porque Ricote tiene un tesoro escondido en su pueblo que es como su dote de boda. Son estos constantes matrimonios mixtos que aparecen y que estarían fundamentados un poco en estas corrientes intelectuales de principios del siglo XVII, en el momento de la expulsión de los moriscos, y que no afloran en el momento, sino en el caso de este tratado sobre los moriscos de Pedro de Valencia, hasta pues hace 10 años o 15 años, o en el 97, o sea, pues hace 20 años. Hasta hace 20 años no se publica, se conoce más o menos que tal, y ahí es donde teoriza todo este asunto de la permisión y el matrimonio mixto para unir poblaciones, etc. Y la culminación de esos matrimonios mixtos pues es la Gran Sultana, una niña muy guapa, doña Catalina Oviedo, que la hacen cautiva cuando es niña. Hay un romance muy bonito en la obra de teatro. Esta obra de teatro la escribe en el tiempo de la expulsión de los moriscos mismos, o sea, es como una reacción cervantina, una cosa muy jolgoriosa, muy jocosa,
muy divertida, pero con esta carga de profundidad que es casar a la cristiana vieja, doña Caterina Oviedo, con el sultán de Turquía, para que tenga un hijo que es un otomano español. Otra vez, esa pacificación por el hecho conyugal que dice Marte Villanueva, más que por la espada, esa pacificación del Mediterráneo que cada vez está más extendido, más enfrentado entre esos dos grandes bandos, ¿no? El romance de presentación en un bajel de 10 bancos de Málaga y en invierno se embarcó para ir a Orán un tal fulano de Oviedo, hidalgo pero no rico, maldición del siglo nuestro, que equipara pues el ser hidalgo con el ser pobre. Maldición del siglo nuestro, que es la pobreza de los hidalgos, otra obsesión de Cervantes. El mal de la monarquía es que lo mejor de la población de la monarquía es pobre. La pobreza de los hidalgos es el mal de la monarquía hispánica. Los hidalgos pues sería pues como los medianos, diría Domínguez Ortiz, o como el sector, la clase media, diríamos hoy con lenguaje del siglo XX, pero los españoles de a pie son pobres. Esa es la maldición de la monarquía, esa desigualdad. Bueno, esto es, me he saltado todo esto para no alargar demasiado. Este es os he leído media conferencia, ¿no? medio prólogo, no completo, pero bueno, y termino también con una especie de, como dice ese pequeño manifiesto a mitad del texto, explicando cómo en esos 4 planetas de la estrella Cervantes habían cambiado ácidamente el Engeri, pues los irán por el caballo del Rocinante, sin seguir las indicaciones de Cervantes que escribe Cervantes poco antes de morirse. Dice que le gusta escribir como en profecía. Está diciendo, estoy escribiendo para que me interpreten luego. Lo que estoy diciendo ya lo sabrán luego. Ahora no son los tiempos unos. Más tarde se entenderá lo que quiero decir, lo que conviene decirse, etc. Entonces termino también Cervantes de la mano de Cide Hamete Benengeli, ambos de alguna manera de la nación de los vencidos en la historia clásica de la monarquía católica hispánica, debieran servir de estímulo para ese reconocimiento pendiente para tantos exiliados de nuestra historia, que con el reciente reconocimiento de nacionalidad para los sefarditas de origen español parece que puede ser posible y realizable. Mi experiencia profesional en Argelia como docente en la Universidad de Orán me puso en contacto con algunas alumnas y alumnos de Tlemcen cuyas familias conservaban las llaves de su vieja casa de Granada. Como Sefarad estaba en el corazón de los judíos, Al-Ándalus e Hispania estaba en el corazón de los descendientes de los moriscos granadinos o los tagalinos valencianos o de Aragón. Viejas historias supranacionales que se resisten a morir y que Cervantes, de la mano de Cide Hamete, no hace más que recordárnoslas y rogarnos que no las olvidemos, que también nosotros hoy, es escribir como en profecía, las conservemos en nuestros corazones y en nuestra sensibilidad. Ese paralelismo también entre ese reconocimiento de la ciudadanía de la vieja población española sefardita, podría tener un reconocimiento similar a esa vieja población española morisca. Sería pues un paralelismo que en el caso de la obra de Cervantes pues es muy vivaz, es muy presente precisamente por estos personajes, estas obsesiones por los matrimonios mixtos, etc. Bueno, eso es en esencia el contenido de este prólogo. Si queréis preguntar algo, ¿sí? Vamos a ver, no sé hasta qué punto los matrimonios mixtos fueron realmente algo eficaz a la hora de hablarlo desde el plano social. Ajá. Porque realmente luego hay una infinidad de pruebas en las que se ve que quizás una parte de la figura literaria que Cervantes le gusta y la aplica, por otro lado quizás el hecho de que fueran élites las que lo practicaban más que otra cosa, porque luego las pruebas dicen cosas diferentes, como por ejemplo el éxodo masivo
en el que todos los moriscos y todos los sefardíes y todas las otras diferentes posibilidades de haber juntado todo en un todo y al final no llegaron a nada. Los cristianos como tales quedaron como reinos absolutos de toda la parte social, Sí. y los matrimonios mixtos se diluyeron en el tiempo y en la sociedad sin llegar a más. Ese es un poco el asunto. Es decir, nosotros ahora estudiamos y tenemos documentación para los que se fueron, para los que no se integraron, para los que no se quedaron. De alguna manera, los judíos, muchísima población española es de origen judío, pero han olvidado. Usted mismo, bueno, mi apellido Sola posiblemente también. Los Solas de Venezuela son sefarditas españoles. No sé si los Solas los Solá de Cataluña y los Solas de Navarra también, no lo sé, pero hay montones y los moriscos lo mismo, hay montones de moriscos que ya habían olvidado sus orígenes, se habían casado y se diluyeron, se integraron perfectamente en la... Hay un texto muy interesante de Márquez que contempla esto un poco, ¿no? Pero quiero decir, pensamos en los que tuvieron que marcharse al exilio, en los que salieron. No pensamos en los otros miles y miles que se habían integrado y que se habían olvidado. El problema es la memoria. Es el olvido o no olvido, pues, o de tu origen o de tu casta. Estamos ya en esos términos de casticismos, ¿no? La casta de moros, la casta de judíos, la casta de cristianos. Por eso habla Domínguez Ortiz habla del casticismo español como una variante dentro de la sociedad estamentaria europea. Es decir, la sociedad española del 16 es idéntica a la europea, salvo por un pequeño matiz, que aquí existe un casticismo, un sentimiento casticista, de ahí lo de cristianos viejos, etc. Eso es lo que diferencia la sociedad estamental española de la del resto de Europa. Entonces, dentro de eso, los que se han integrado, el autor de la Celestina, pues lleva toda su vida falsificando sus genealogías, diciendo que es, que no es, que su familia no sé. Cervantes mismo, pues también sospecha de cristiano nuevo, pues se ha olvidado, él mismo ni lo sabe seguro. Su abuela Torreblanca, porque era hija de un médico, los médicos son judíos con mucha frecuencia, Isabel la Católica tiene un centro médico judío en Extremadura, en el sitio es a donde ella siempre va de la Virgen de Guadalupe, no. ¿Qué virgen hay en Extremadura? Guadalupe, ¿no? Sí, Guadalupe. Esto, pues Guadalupe, Fernando el Católico se muere yendo hacia Guadalupe, allí es donde tienen su centro médico ellos, vaya, ¿no? O los grandes médicos del sultán de Turquía, todos judíos, que a la vez hacen intermediarios, ¿Ahí tienes a Nebrija? También quiero decir, todo esto se integran, desaparece y no pasa nada, no hay conflicto. Si hay conflicto con los que pues mantienen su religión o sus características y tal, y con los moriscos hay un libro precioso, la historia de los hospitales de Argel, que lo tenemos aquí en la facultad, está esperando que le metamos mano, es un libro de 1690, precioso, con una documentación inédita sobre berbería muy buena, ¿no? Y hay una anécdota que cuentan ahí que cuando llegan los moriscos en 1614 a Argel, pues lleva un carrao de moriscos para allá y están los pobres hombres por allí, ya hablan español, no se entienden para nada con los berberiscos y tal, y de repente hay sequía y los musulmanes hacen sus rogativas, pero no llueve, los judíos hacen sus rogativas, no llueve, los cristianos empiezan a hacer rogativas, tampoco llueve, se llama, aquí está pasando algo, vamos a ver a los moriscos qué pasa, no están circuncidados, empiezan a circuncidar a todos los moriscos españoles que acaban de llegar, y dice que Argel se llenó de sangre de los pobres moriscos españoles, los circuncidaban allí a ver si llovía, ¿no? Y al final pues empezó a llover y ya se acabó la cosa, ¿no? Pero entre las anécdotas que cuenta de los problemas de sequía en Argel y que las rogativas de todas las religiones que había allí no funcionaban, circuncidando a los moriscos a ver si, etcétera, ¿no? Estas cosas de desarraigo, del exilio de estos, etcétera. Entonces quiero decir, sí hay
cuando llega el olvido, pues ya te dan como Ricote. Ricote mismo dice: yo ya no sé si soy moro o soy cristiano, si soy musulmán o soy cristiano, pero ahí hay un Dios que sabe que soy una buena gente y ya me juzgará él y ya me entenderá él, y no necesito más. Ese escepticismo, o pues yo trabajé mucho el espionaje en el Mediterráneo y tal, pues los contactos son Hassan Veneciano. Hassan Veneciano, pues que de una familia veneciana, ha hecho ricos también a sus parientes y tal, y tiene un amigo que vive, es una familia, los Gasparo Corso, pues bueno, son colegas también, unos son musulmanes, otros son cristianos, se dedican al rescate de cautivos y sacan muchísimo dinero de eso, porque es alta finanza del momento. Y a Andrea Gasparo Corso, que es el más amigo de Hassan Veneciano, dice: pues un día, tomando una copa en una taberna por Argel, dice: yo en realidad nada creo, ¿no? Ni cristiano ni moro, yo ando buscando mis negocios. Estamos ya en la frontera, en el escepticismo religioso, ya ni cristiano ni moro, andamos aquí a nuestros negocios. Claro, pero eso sale en confidencias muy de colegas y de copas por ahí. Es otra realidad, es pues la frontera, el minimizar que lo hace Cervantes también, y lo explica muy bien. Él habla de la lumbre de la fe y la luz de la razón, tú las pones. Y notas que valora más la luz de la razón que la lumbre de la fe. La lumbre de la fe lo estropea todo y la luz de la razón parece que lo arregla más. Posiblemente nos gustaría quizás una forma de que el sultanato otomano pudiera entrar de la forma más rápida posible en todos los reinos cristianos a través de los matrimonios mixtos y de, por tanto, crear negocios mixtos y todo mixto, con lo cual podrían tener un índice de influencia mucho mayor que el que hubieran tenido a base de guerrear. Ya, pero claro, el Imperio Otomano tiene un prestigio especial también para Cervantes, que es que el sultán otomano gobierna sobre muchas religiones, sobre muchas minorías religiosas, y tiene una fórmula política para que eso pues funcione. Mientras en la monarquía católica, pienso más todavía, la monarquía hispánica, al hacer del catolicismo una religión de Estado, ha entorpecido ahí ese es quizá uno de los problemas políticos de la monarquía hispánica mayores, ¿no? Le pasa en Japón, pues cuando en Japón, ¿por qué las relaciones con Japón no cuajan? Porque se les empiezan a pelear ahí los frailes, porque mandan mercaderes y luego mandan frailes, y los frailes ya pues crean ahí unas historias tremendas. Y cuando llegan los holandeses no tienen ningún interés extraeconómico, solo quieren comerciar, no les meten frailes, no les importa. Entonces expulsan a españoles y portugueses porque les meten frailes con los comerciantes y les agitan la base de sus poblaciones. Entonces, uno de los problemas estructurales posiblemente de la monarquía hispánica es que tiene esas dos vertientes en paralelo. Su sistema colonial o su modelo colonial incluye eso. Frente a esos modelos coloniales más ascépticos, más mercantilistas, más laicos, podríamos decir, como los holandeses o los ingleses. Y luego los ingleses también tienen su misionología paralela. Con bizantinas, con griegas, con valacas, etc. Eso sí, tienen mucho cuidado o tienen muy claro que son solo excusas legislativas o de la fórmula que sean para articular estrategias de intercambio, de compraventa de territorios, de posesiones, porque luego la línea dinástica está clarísima. La mujer no parenta nada, solo el hombre. Y sin embargo, tenemos que buena parte de las concubinas y de las mujeres, madre de hijos herederos, son todas esclavas cristianas. Fíjate tú, es decir, hay matrimonios mixtos. Pero una cosa es las estrategias de adhesión de territorios, de dotes, etc. Y otra cosa es mantener la línea hereditaria. El problema del mestizaje ahí
A la vez que el centenario de Cervantes, se está hablando ahora de Cervantes y Shakespeare, que mueren en el 16. Hay otro grandísimo escritor del siglo de oro que muere también en 1616, nada menos que Garcilaso de la Vega, el Inca, que muere en Montilla en 1616, y es su centenario ahora también, no hay actos. Y ese es el gran mestizo, hijo de una princesa inca y un soldado español, que luego, para dignificarla, porque él se quiere casar con una castellana, entonces casa a la princesa inca con un soldado suyo, para que ella pues quede bien casada, porque si no era un matrimonio de barraganía, de esos temporales y voluntarios, y eso Garcilaso de la Vega, el Inca, lo lleva clavado en la cabeza toda su vida. No es legítimo, es ilegítimo, ¿no? Y se hace eclesiástico y tal, y es el gran escritor mestizo, porque desde niño aprende todo lo de su familia peruana, toda la historia y la mitología incaica, y luego de mayor se forma perfectamente en la cultura cristiana española, etc. Y sintetiza, pues esa obra es un prodigio dentro de la literatura universal. Y bueno, pues ahí está también, ahí pues no se le canta tanto, vaya, no se le, quizá en Perú sí lo celebren más y tal, pero aquí deberíamos de tenerlo casi al mismo. Y luego escribe precioso, como Cervantes, que es una maravilla, el español de Garcilaso de la Vega, el Inca, un español barroco, muy bonito. Y el Inca, claro, estos son fenómenos de mestizaje cultural que ahora son más importantes, son más representativos de cosas que interesan, vaya, ¿no? Tenía aquí uno de los de Márquez Villanueva, dice: en su dimensión más aperturista, Pedro de Valencia no pierde nunca de vista la extinción definitiva del pueblo morisco, solo que no por exterminio, esclavitud ni exilio, sino por una mezcla de sangres, es decir, no por la espada o el látigo, sino por la gracia del lecho conyugal. Es una frase muy de Márquez Villanueva. Claro, las utopías artistas, dice él, que se piensa hacer con los moriscos en la época, son de una imaginación desbocada, ¿no? Pensaban exiliarlos, cogerlos a todos y llevarlos en barcos a Terranova, o exiliarlos al Sayago, a un sitio allí de la frontera, en un sitio perdido, o lo que decían los vespros sicilianos, exterminarlos, matarlos a todos. Eran fórmulas de eso, dicen utopías, ¿cómo se llama esto? Yo estoy médico, a veces no me llegan las palabras. El arbitismo, ¿no? Utopías arbitistas. ¿Qué hacer con los moriscos? Y de ahí el matrimonio mixto está dentro de esas utopías arbitristas.